El Evangelio según Mateo, parte 1. El nacimiento del Rey. En tiempos antiguos, mucho antes de que el nombre de Jesús fuera conocido entre los pueblos, Dios fue escribiendo una historia que atravesó generaciones enteras. No fue una historia de reyes perfectos ni de personas sin errores. Fue la historia de hombres y mujeres comunes, con victorias, fracasos, esperanza y fe. Cada generación preparó el camino para la llegada de aquel que cambiaría el rumbo de la humanidad. Todo comenzó con Abraham, el hombre que creyó en la promesa de Dios cuando parecía imposible. De él nació un pueblo. A través de sus descendientes llegó Isaac, luego Jacob, y con el paso de los siglos apareció el rey David, un pastor convertido en rey, cuyo linaje recibiría la promesa de que un día nacería el Salvador esperado. Los años siguieron avanzando. Hubo épocas de gloria, pero también de guerra, división y exilio. Sin embargo, la promesa permanecía viva. Generación tras generación, Dios continuó guiando la historia hasta llegar a un hombre llamado José. José vivía en Nazaret. Era carpintero, trabajador y respetado por quienes lo conocían. Estaba comprometido para casarse con una joven llamada María. Ambos llevaban una vida sencilla, sin imaginar que estaban a punto de convertirse en protagonistas del acontecimiento más importante de la historia. Antes de que celebraran su matrimonio, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José desconocía el origen de aquel embarazo y, como era un hombre justo y compasivo, decidió separarse de ella discretamente para evitarle una humillación pública. Mientras meditaba qué hacer, aquella noche tuvo un sueño extraordinario. Un ángel enviado por Dios apareció ante él y le dijo: José, descendiente de David, no temas recibir a María como tu esposa. El hijo que ella espera viene de Dios. Dará a luz un niño y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José comprendió que Dios mismo estaba guiando cada acontecimiento. Sin dudarlo, recibió a María como su esposa y cuidó de ella con fidelidad. Poco tiempo después, nació Jesús. No fue el nacimiento que cualquiera habría imaginado para un rey. No hubo grandes palacios, ni ejércitos formados para recibirlo, ni celebraciones organizadas por gobernantes. El rey prometido llegó en la sencillez, mostrando desde el principio que su reino sería diferente a todos los reinos de la tierra. Mientras tanto, en tierras lejanas, algunos sabios dedicados al estudio de las estrellas observaron un fenómeno que jamás habían visto. Comprendieron que anunciaba el nacimiento de un gran rey y emprendieron un largo viaje siguiendo aquella señal en el cielo. Su recorrido los llevó hasta Jerusalén. Allí preguntaban con insistencia: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Aquellas palabras llegaron rápidamente hasta el rey Herodes. Herodes era poderoso, pero también desconfiado y temeroso de perder el control. La noticia del nacimiento de otro rey despertó en él una profunda inquietud. Reunió a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley para preguntarles dónde debía nacer el Mesías. Ellos respondieron recordando las antiguas profecías: en Belén de Judea. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios. Les pidió que buscaran cuidadosamente al niño y le informaran dónde estaba, diciendo que también deseaba adorarlo. Pero sus verdaderas intenciones eran muy distintas. Los sabios continuaron el viaje. La estrella volvió a aparecer delante de ellos, guiándolos hasta el lugar donde se encontraba el niño. Cuando la vieron detenerse, una inmensa alegría llenó sus corazones. Entraron en la casa. Allí encontraron a María junto al pequeño Jesús. Sin decir una palabra, se arrodillaron. Reconocieron que aquel niño era mucho más que un rey humano. Abrieron los cofres que habían llevado durante todo el viaje y presentaron sus regalos: oro, símbolo de realeza; incienso, usado para la adoración; y mirra, un perfume valioso que recordaba el sufrimiento que un día habría de enfrentar.
Aquella noche, Dios volvió a hablarles en sueños. Les advirtió que no regresaran a informar a Herodes. Así que emprendieron el camino de regreso por otra ruta. Poco después, un ángel volvió a aparecer a José. Esta vez, el mensaje era urgente. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Herodes buscará al niño para matarlo. Sin perder tiempo, José despertó a María. En medio de la oscuridad de la noche, prepararon lo poco que tenían y comenzaron un viaje lleno de incertidumbre. Dejaban atrás su hogar para proteger la vida del niño que Dios les había confiado. Mientras tanto, Herodes comprendió que los sabios no regresarían. Su enojo se convirtió en furia. Ordenó matar a todos los niños pequeños de Belén, con la esperanza de eliminar al que consideraba una amenaza para su trono. Fue un tiempo de profundo dolor para muchas familias, pero Jesús estaba a salvo. Después de la muerte de Herodes, un ángel apareció nuevamente a José. Regresa a la tierra de Israel. Quienes querían matar al niño han muerto. José obedeció una vez más. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea, recibió otra advertencia de Dios y decidió establecerse con su familia en una pequeña ciudad llamada Nazaret. Allí crecería Jesús. Durante muchos años viviría una vida sencilla. Aprendería el oficio de su padre, caminaría por las mismas calles que cualquier otro niño y esperaría el momento señalado por Dios para comenzar la misión que transformaría el mundo. El tiempo de preparación había terminado. Muy pronto aparecería un hombre en el desierto anunciando que el reino de Dios estaba cerca, y con él comenzaría una nueva etapa en la historia de la humanidad. El Evangelio según Mateo, parte 2. La voz en el desierto. Pasaron los años. El niño que había llegado al mundo en silencio creció en Nazaret. Aprendió el oficio de José, compartió la vida cotidiana de su pueblo y esperó pacientemente el momento señalado por Dios. Mientras tanto, lejos de las ciudades y del bullicio, una voz comenzó a escucharse en el desierto de Judea. Era la voz de un hombre llamado Juan. Vestía ropa tejida con pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Su alimentación era sencilla: langostas y miel silvestre. No buscaba riquezas, reconocimiento ni poder. Su única misión era preparar el camino para alguien mucho más grande que él. Con firmeza anunciaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Sus palabras recorrían aldeas y caminos. Personas de Jerusalén, de Judea y de todas las regiones cercanas al río Jordán acudían para escucharlo. Muchos reconocían sus errores, confesaban sus pecados y eran bautizados como una señal de un nuevo comienzo. Pero no todos llegaban con un corazón dispuesto. Entre la multitud también aparecieron líderes religiosos, hombres respetados por su conocimiento de la ley. Sin embargo, Juan podía ver más allá de las apariencias. Con valentía les advirtió que no bastaba con parecer justos por fuera. Dios miraba el interior de cada persona. El verdadero arrepentimiento debía reflejarse en una vida transformada. Después, señaló hacia el futuro. Yo los bautizo con agua como símbolo de arrepentimiento, pero viene alguien mucho más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Muchos se preguntaban quién sería ese hombre. La respuesta no tardaría en llegar. Un día, Jesús dejó Nazaret y caminó hasta el río Jordán. Se acercó a Juan para ser bautizado. Al verlo, Juan quedó sorprendido. Sabía quién estaba delante de él. Con humildad respondió: soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús respondió con serenidad. Era necesario cumplir la voluntad de Dios y dar inicio al camino que había sido preparado desde hacía siglos. Entonces Juan aceptó. Jesús descendió a las aguas del Jordán. Cuando salió del río ocurrió algo extraordinario. El cielo pareció abrirse. El Espíritu de Dios descendió sobre él con la suavidad de una paloma, y una voz se escuchó desde el cielo:
Era la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquel momento marcó el comienzo de una nueva etapa. Pero antes de enseñar, sanar y anunciar el reino, Jesús enfrentaría una prueba. Guiado por el Espíritu, se internó en el desierto. Durante 40 días y 40 noches, permaneció allí en ayuno. El hambre comenzó a sentirse con fuerza. Fue entonces cuando apareció el tentador. Con astucia le dijo: «Si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Jesús respondió con calma. Recordó las Escrituras y declaró que la verdadera vida no depende solamente del alimento, sino de cada palabra que proviene de Dios. El enemigo no se dio por vencido. Lo llevó hasta la parte más alta del templo y le propuso que se lanzara al vacío, asegurándole que los ángeles lo protegerían. Pero Jesús sabía que la confianza en Dios nunca debía convertirse en una prueba para obligarlo a actuar. Respondió nuevamente con las Escrituras: «No pondrás a prueba al Señor tu Dios». Entonces llegó la tercera tentación. Desde un lugar elevado, el tentador le mostró los reinos del mundo, su riqueza, su poder y toda su gloria. «Todo esto será tuyo», le dijo, «si te arrodillas y me adoras». Jesús habló con autoridad: «Aléjate, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás». En ese instante, el tentador se retiró. La prueba había terminado. Ángeles enviados por Dios acudieron para fortalecer a Jesús. Poco tiempo después llegó una noticia preocupante. Juan el Bautista había sido arrestado. Al conocer lo sucedido, Jesús se trasladó a Galilea y estableció su residencia en Capernaum, una ciudad junto al lago. Desde allí comenzó a anunciar el mismo mensaje que Juan había proclamado: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Pero ahora el reino no solo era una promesa, el rey ya estaba presente. Un día, mientras caminaba junto al mar de Galilea, observó a dos hermanos lanzando sus redes al agua. Eran Simón, conocido como Pedro, y Andrés. Vivían de la pesca. Jesús los llamó con palabras sencillas, pero capaces de cambiar una vida para siempre. «Síganme, y haré de ustedes pescadores de personas». Ellos dejaron las redes, sin hacer preguntas, sin conocer todos los detalles del camino que tenían por delante. Simplemente confiaron y caminaron detrás de él. Más adelante encontró a otros dos hermanos. Santiago y Juan trabajaban junto a su padre reparando las redes de pesca. También ellos recibieron la invitación, y también ellos dejaron todo para seguirlo. Así, comenzó a formarse el grupo que acompañaría a Jesús durante su ministerio. Juntos, recorrieron ciudades y aldeas. Jesús enseñaba en las sinagogas, anunciaba la llegada del reino de Dios y sanaba toda clase de enfermedades. Personas con dolores antiguos recuperaban la salud. Quienes habían perdido la esperanza encontraban consuelo. Los que eran rechazados por la sociedad descubrían que Dios no los había olvidado. La noticia comenzó a extenderse rápidamente. Desde Galilea, Judea, Jerusalén y aún desde regiones lejanas, multitudes enteras emprendían el viaje para escucharlo. Algunos buscaban respuestas, otros deseaban un milagro. Muchos simplemente querían conocer al hombre del que todos hablaban. Al contemplar aquella inmensa multitud reunida alrededor de él, Jesús subió a una montaña. Sus discípulos se acercaron. Todos guardaron silencio. Entonces comenzó uno de los discursos más importantes de toda la historia. Palabras que cambiarían para siempre la manera de entender a Dios, al prójimo y a uno mismo. El llamado Sermón del Monte estaba a punto de comenzar.